Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola, mis estimados amigos, hermanas y hermanos que se despiertan temprano para saludar al Señor Jesús con una oración y una meditación en la Biblia. Muchas gracias a quienes envían sus donativos para hacer posible la producción y la transmisión de este programa sin fines de lucro, pues el propósito es poner al alcance de la gente las hermosas enseñanzas de la Biblia. Los invito a elevar a Dios nuestros pensamientos en esta oración. Bendito Padre, estamos tan contentos porque estamos despiertos. Ponemos bajo tu protección a nuestros enfermos. Consuélalos, fortalécelos y ayúdanos, Señor, a vivir en armonía y en paz, amándonos unos a otros. Por Jesús lo pedimos. Amén. El texto para hoy está en San Juan 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La Pascua era la fiesta nacional judía. Celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto y el nacimiento como el pueblo elegido por Dios para ser la luz de las naciones. Los caminos se llenaban de peregrinos que viajaban de todas partes para participar en los impresionantes cultos y ceremonias en el templo de Jerusalén. La ciudad se llenaba y entre las ceremonias de las fiestas de Pascua destacaba la cena pascual. Era una reunión familiar en la que se comía carne de cordero asada a las brasas, acompañada de té amargo. Las familias hacían preparativos anticipados para esta ceremonia. Se escogía el cordero. Debía ser de 1 año, sin defectos. Con la sangre pintaban el marco de la puerta y debían comerlo todo en la cena. Si sobraba algo, debían quemarlo. Jesús comisionó a San Pedro y a San Juan para preparar la última cena de Pascua, que fue diferente a todas, pues ya no cenaron cordero asado, ni tomaron té amargo. Jesús cambió los emblemas. En lugar de carne comieron pan sin levadura y en lugar de té tomaron vino dulce. Dice San Lucas 22, del 8 al 13, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer
la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. En el tiempo de Jesús eran las mujeres quienes acarreaban el agua. Un hombre con un cántaro al hombro no era común, a menos que perteneciera a la secta de los esenios. Ellos sí hacían trabajos propios de las mujeres. Por eso se cree que el aposento alto en donde Jesús comió la última Pascua era la casa de un esenio, quienes hacían voto de humildad y pobreza. El que no haya puesto ninguna objeción dice que era uno de tantos admiradores que Jesús tenía en todas las clases sociales. Era costumbre que las familias reunidas para comer la cena de la Pascua contrataran un sirviente para que lavara los pies de los invitados. Pero intencionalmente, Jesús no hizo provisión para ese ritual. El lavamiento de pies era antes de sentarse a la mesa, y Jesús esperó que uno de los discípulos se ofreciera para lavar los pies de sus compañeros, pero nadie quiso rebajarse para hacer un trabajo tan humilde, que solo lo hacían los esclavos o los sirvientes de bajo rango. Ante la sorpresa de todos, Jesús se preparó para lavar los pies de sus discípulos. Y dice San Juan 13, del 3 al 5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Él sí era grande, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El manto era un sobretodo. Al quitárselo, Jesús quedó en ropas menores, como vestían los esclavos o la gente muy pobre. Y en esas condiciones comenzó la tarea de lavar los pies de sus discípulos. Cuando llegó con Pedro, éste se negó a que su amado maestro le lavara los pies. Versículos 6 al 9. Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Pedro no entendía que gracias a la humillación de Jesús, los más indignos seres humanos, tenemos derecho a formar parte de su reino. Cristo es el único que puede lavar nuestros pecados para que podamos entrar a la cena de la salvación. Cuando llegó con Judas, este pensó que Jesús no tenía el carácter para ser rey, pues se rebajaba demasiado y que por sí mismo nunca iba a tomar la iniciativa de reclamar el trono de Judá, y reafirmó la decisión de entregarlo para obligarlo a que demostrara quién era. Después de terminar su tarea, volvió a la mesa y les dirigió las palabras, versículos 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Los discípulos quedaron en silencio
y ocuparon su lugar junto a la mesa. Sentían vergüenza por lo que su amado maestro había hecho, pero aprendieron la lección. La ley del cielo es la ley del servicio por amor. El dueño de todas las cosas, el príncipe del cielo, vino a la tierra no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y con su ejemplo, dejó a todos los que pretendemos ser cristianos el desafío de vivir para servir a nuestros semejantes con humildad y con amor. Por eso, mi amigo, mi hermana y hermano, no te sientas humillado cuando te toca desempeñar trabajos humildes. Ni te sientas explotado cuando das tu mejor servicio y no te reconocen. Recuerda que el más grande de todos se arrodilló ante sus discípulos y lavó con sus divinas manos sus pies, callosos y sucios. Oremos. Querido Padre, ayúdanos a ser humildes y serviciales como fue tu Hijo amado cuando estuvo entre nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda su amigo el Dr. Gordon en su programa Buenos Días, Señor Jesús, tratando de presentarnos en sus hogares con temas que esperamos que puedan ser de beneficio y de ayuda para cada uno de los integrantes de la familia. Más en particular en el caso mío relacionado con los niños. En el día de hoy me gustaría hablar acerca de un tema que estoy seguro que cada uno de nosotros como personas nos hemos confrontado a él anteriormente, y tiene que ver con lo que llamamos exantemas, o más comúnmente llamados salpullidos de la piel, ronchitas, granitos que salen de la piel, que a veces ni nos damos cuenta cuando llegaron, ni a veces desaparecen y no nos dimos cuenta cuándo es que sucedió esto. Hay algunos que son bastante comunes, hay algunos que son un poco más raros, pero lo importante es tratar de ver si se puede hacer una diferenciación entre aquellos que son benignos o que no hay ningún problema con ellos, aparecen, desaparecen, o también algunos que son serios, queriendo decir que pueden estarnos indicando la presencia de alguna enfermedad que sea más seria para la persona que así lo tenga. En la mayoría de los casos, los exantemas o los salpullidos están relacionados con problemas virales. Hay por lo menos 50 distintos tipos de virus que tienen algún tipo de salpullido o exantema específico, por lo cual se pueden identificar.
En el día de hoy no vamos a estar hablando acerca de reacciones alérgicas que puede salir con ronchas o que le llaman usualmente tacotes en la piel, que usualmente se presentan con bastante comezón. Eso sería probablemente un tema distinto que presentaríamos probablemente en alguna otra ocasión. ¿Por qué es importante poderlos identificar? Básicamente para poder tener un diagnóstico acertado. Por ejemplo, no queremos que una persona tenga algún salpullido o algún exantema y digamos, no, pues es algo que usualmente se tiene, fulano de tal, el primo, el hermano tuvo uno anteriormente y se le quitó. Pero ¿qué tal si es algo serio, no se le presta atención y puede llegar a tener complicaciones? De igual manera puede suceder lo contrario, así que es importante dar un diagnóstico acertado para que si se necesita tratamiento se dé, o si no se necesita tratamiento para que no se esté haciendo cosas indebidas o innecesarias. En cuanto a lo que es la evaluación de algún exantema, lo más importante es el aspecto o el rasgo que tenga, pero estas cosas van a tener su importancia también basado en una historia que se pueda tener relacionado con esto. Por ejemplo, en la historia es muy importante saber qué contactos haya tenido la persona anteriormente. Por ejemplo, si una persona empieza con un salpullido y en la historia se sabe que estuvo en contacto con otra persona que tuvo un salpullido muy parecido a eso, lo más probable es que sea esa misma enfermedad la que esta persona esté llegando a tener. Así que eso nos estaría guiando un poco en cuanto a lo que es el diagnóstico final del problema que este paciente tenga. Lo que llamamos la toxicidad o cuál es el aspecto de la persona. A pesar de tener esto, la persona anda jugando, corriendo, haciendo sus actividades usuales y regulares, o se nota que la persona está enferma, decaída. Porque si eso se presenta, entonces nos podría estar avisando de algo que sea un poco más serio. Tiene una fiebre elevada y por un periodo de tiempo prolongado, eso puede ser una señal de algo un poco más serio también. Están involucradas sus mucosas, que quiere decir básicamente lo que es el área de la boca, los ojos, los orificios del cuerpo, que sería la nariz, los oídos, el área del ano, cosas así. Si estas partes están involucradas, entonces hay una mayor probabilidad de que sea algo sistémico y entonces involucrar algo que es más serio. Hay algunos otros órganos del cuerpo que estén involucrados, el corazón, el hígado especialmente, los riñones son algunos de ellos que cuando hay una infección sistémica o una enfermedad sistémica pueden estar involucrados con eso también. Hace años atrás se hizo una clasificación general de lo que se llamaban las 6 enfermedades exantemosas de los niños. El primero de ellos lo conocemos como el sarampión, el segundo de ellos es la fiebre escarlatina, el tercero es la rubiola, el cuarto se le conocía como Philatoux, que ya básicamente no se habla de ese porque con el paso del tiempo ha perdido popularidad y no se ha llegado a una especificación muy bien de lo que esto realmente significa. Lo que es el eritema infeccioso, que sería el número 5, y por último el número 6, que sería la rociola. El primero de ellos, que es el sarampión, usualmente comienza con tos, escurrimiento nasal, se le enrojecen los ojos, adentro de la boca hay unos puntitos azulitos, moraditos que se presentan. El exantema o los ronchitas usualmente comienzan en la cara y se van extendiendo al resto del cuerpo. Después de que está lleno todo el cuerpo, comienza a limpiarse con esa misma progresión. Hay algo bastante interesante por el muy buen sistema de vacunación que este país tiene. Se estima de que cada año aproximadamente solamente hay como unos 50 a 100 casos. Y la mayoría de estos son de personas que han viajado o de personas que entraron en contacto con personas que vienen de lugares donde esto se presenta grandemente. A pesar de las ventajas que tenemos en este país de un buen sistema de vacunación y que no se presenta mucho el sarampión, anualmente aproximadamente unos 500,000 a 1,000,000 de personas mueren mundialmente debido a esta enfermedad. Así que podemos darle gracias a Dios que vivimos en un lugar donde pues tenemos que preocuparnos menos de algún problema. El segundo es la fiebre escarlatina,
De esta lista es la única que se presenta como infección bacteriana que tiene un tratamiento específico a través de un antibiótico. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, infección o irritación de la garganta. Y el salpullido que tiene, que especialmente se presenta en el cuerpo y a veces también en la cara, es de una piel bastante rasposa que a veces se le tiende a llamar piel de lija. El tratamiento para es penicilina. Anteriormente se consideraba como una enfermedad devastadora, pero con el paso del tiempo se ha visto que el tratamiento es bastante sencillo. La rubiola, que es el número 3, la mayoría de las veces tiende a ser asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma. Se presenta con un salpullido parecido al del sarampión, pero bastante más leve, y con la misma progresión. El número 5, que es el eritema infeccioso, donde las mejillas se ponen bastante rojos y un salpullido bastante fino en los brazos y en los pies. La cosa con es de que frecuentemente tiende a tener una duración bastante prolongada, a veces durando semanas a meses para que eventualmente se quite completamente. Y por último, el número 6, que es el de la rociola, muy común en niños de edad bastante temprana, 3 meses hasta los 4 años de edad. Algunos niños que se presentan a veces con lo que se llama convulsión febril tienden a tener esto. Se presenta una fiebre bastante elevada por 2-3 días, se quita la fiebre y entonces brota este exantema que usualmente comienza en el cuerpo y después se extiende. Esos son los que más frecuentemente se presentan o de los que se tiene más conocimiento. Hay otros que, por ejemplo, se llama Stevens-Johnson, que es una reacción usualmente a medicamento o algún tipo de infección, usualmente infección por microplasma, o el herpes virus, que es el que usualmente produce los fuegos en los labios. Ese se presenta como con vejigas con líquido que a veces pueden afectar la boca, el área genital, el área anal, a veces hasta puede afectar los ojos. Es importante poder distinguir eso cuando se inicia para que se le pueda dar el tratamiento de soporte que se necesita para tratar de que no avance demasiado lo que es la enfermedad. Inicia como con datos de gripa solamente, pero después las mucosas se ponen bastante rojizas. Lo que es el síndrome del shock tóxico, que es una reacción a una infección por estafilococo que puede producir una presión baja, puede producir daño en distintos órganos. Enfermedad de las montañas rocallosas, que es transmitido por garrapatas. Hipersensibilidad a medicamentos, que usualmente se presenta con fiebre, hinchazón, salpullido y daño de distintos órganos. La enfermedad de Kawasaki y otros más. El punto principal de este tema es de que no todo salpullido es representación general de todas las cosas. Hay que ver la característica que tiene y la historia que haya tenido para poder llegar a un diagnóstico apropiado. Lo bueno es de que la mayoría de estos son cosas bastante benignas, pero no queremos pasar por algo que sea más serio. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes y si tiene alguna duda, no olvide consultar con su médico. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.